¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el informe de la elección presidencial en Venezuela con otra notable invitada, Marisa Barbato, abogada y catedrática directamente desde Belo Horizonte, Brasil. Marisa Barbato, una cálida bienvenida al programa. Gracias por me convidar. Es un placer estar con ustedes. Marisa, tú es miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia y autora de un completo informe sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Tú estuviste allí como observadora y del largo informe he elegido una parte que dice textualmente, lo leo: debido a la desconfianza en el proceso de conteo de votos generada por la oposición, estas fuerzas políticas publicaron copias de supuestas actas de votación en un sitio web privado. Y sigue: ante el Tribunal Supremo de Justicia, cabe señalar que representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, es decir, la oposición más importante de Edmundo González, registraron que no conocían ni tenían copia del acto del escrutinio. Entonces la pregunta es: ¿por qué este divorcio entre lo que dice tu informe y lo que están tratando de pregonar la oposición respecto a las actas? Bom, então, eu penso que devemos um pouquinho explicar a situação neste momento. Nós temos em Venezuela uma situação em que houve uma proclamação do candidato Maduro como elegido como presidente em Venezuela. El sistema electoral es un sistema muy seguro. Lo que nos hemos observado y lo que hemos entendido y comprendido es que el sistema es muy organizado y todo electrónico. Entonces, no hay la posibilidad de mutación de las actas ni de mutación de las informaciones que están internamente en la máquina. Y eso porque todos los integrantes de los partidos políticos tienen una parte de la clave para accesar al sistema. El sistema solamente puede ser accesado si todos concordaren. Entonces, lo resultado que está en las máquinas es el resultado cierto. La oposición ha publicado unos boletos de votación en un sitio web que es un sitio no oficial. Es un sitio no oficial y en ese sitio lo tiene boletos de varias naturaleza que son, muchos son sin asinaturas, porque todos los boletos tienen que ser asinados por las partes que están presentes en el momento que hay la impresión del boleto en la conferência ciudadana. Por quê? Porque depois das eleições, 54% das urnas, das máquinas de votação, são auditadas com a auditoria cidadana. Isto significa que em todos os centros eleitorais, pelo menos uma máquina é auditada. Aonde há uma máquina, essa máquina é auditada. E no final sale o boleto de totalização, enquanto são abertas as urnas aonde os eleitores lo colocam a impressão de la sua eleição.
porque en el Venezuela tú vota en la pantalla y sale la impresión de tu voto, lo pega y lo coloca dentro de la urna física. Esta conferencia que viene, que es hecha en el final de la votación, que los comprobantes, la comprobación de cada voto totaliza igual la impresión de la máquina. Y esta información está en este boleto que es la acta de la máquina y es asignado por todos los presentes a la votación de los partidos políticos. Y todos los ciudadanos que lo quieren pueden participar a la auditoría ciudadana. ¿Ok? Cuando la oposición lo ha colocado las actas en el site, inicialmente lo dijeron que había el 30%, ellos habían el 30% de las actas y que estas actas daban la victoria a Edmundo. Mas las actas que lo hemos verificado tiene muchos problemas. Y cuando tú colocas las actas en un sitio, tú colocas una copia. No es la acta original. Y no lo sabemos hoy que las actas pueden también ser modificadas. Las imágenes pueden ser modificadas. Eso es fácil. Entonces, lo que nos también extraña es que cuando Maduro entró en la justicia pidiendo para el Supremo Tribunal de hacer la conferencia y de informar si realmente la elección había sido transparente y si el resultado era lo que había sido anunciado, el tribunal, lo que el tribunal ha hecho, el tribunal ha llamado todos los candidatos, ha dicho, me pasa lo que tú tienes de la documentación. ¿Por qué? Porque las actas que tú tienes debe ser igual a la acta que tiene el otro, que debe ser igual a la acta que tiene el otro. No hay cómo haber actas diferentes. ¿Está claro eso? Entonces, el problema ha sido que Edmundo no se apresentou, que Edmundo não apresentou las actas que tiene en la mano, que los candidatos, de los 10 candidatos, além de Maduro e Edmundo, havia mais 8 candidatos, 3 más próximos de la visión de la oposición, han dicho que también no habían las actas. Y los más críticos al gobierno de Maduro la han presentadas. Porque hay entre esos candidatos personas que son más próximas ideológicamente al candidato Edmundo y a personas que son críticas que questionam muito o governo de Maduro, mas numa perspectiva diferente. E essas pessoas han apresentado as atas. E a avaliação da Corte ha sido com base nesses documentos que han sido apresentados. Isso é relevante, porque nós não temos nenhuma comprovação oficial de que a oposição esteja realmente certa de ter ganado as eleições. É uma afirmação que eles estão fazendo, mas não lo han comprovado.
Y cuando tú tienes una elección, lo que debe hacer es, en el momento que tú tienes los resultados, lo debe impugnar y tiene que probar, tiene que apresentar una prueba. Y la prueba no puede ser una fotocopia que estás en un sitio que no es un sitio oficial. Entonces, tú debes demostrar, de cualquier forma, tienes un onus de probar que aquella elección ha sido fraudada. Esa es la evaluación que hemos hecho en la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Lo hemos observado el proceso electoral y también lo hemos visto la conducta de las partes en ese proceso. Yo pienso que es importante hacer una avaliación teniendo en cuenta todas las cuestiones y también lo necesita decir que hace muchos años que las oposiciones en el Venezuela no reconocen la lisura del pleito electoral. Lo han siempre denunciado, nunca lo han comprobado. Y también, si lo pensamos que el mundo no lo quis asignar el pacto de reconocer las elecciones que ha sido asignado antes de las elecciones por todos los candidatos. Eso es un elemento también que lo tiene que tener en consideración. Ellos tienen argumentos para eso. Ellos dicen que el acuerdo de Barbados no había sido cumplido pelo gobierno de Maduro, mas sobre todo en la cuestión de la invitación de observadores de la Unión Europea. Mas también dentro del acuerdo había un compromiso de atenuación de las sanciones unilaterales contra los dirigentes venezolanos, contra el pueblo venezolano, mas la Unión Europea no ha retirado las sanciones y comunicó que le retiraría después del insediamiento de la entrada del nuevo presidente en 10 de enero. Entonces, creo que ha sido un problema que vino de la cuestión de las sanciones que creó el otro problema de la retirada del convite, de la invitación a la Unión Europea. Entonces, esa es una otra cuestión. Y lo quería decir que yo he observado también las elecciones municipales y estaduales del 2021. En esa época también se hablaba que la elección sería fraudada y lo observamos bien porque todo el mundo estaba en la expectativa de verificar la fraude y nós también estuvimos lá prestando mucha atención a los acontecimientos, mas lo que aconteció ha sido, para mí, dos cosas que revelan también que la fraude, que la denuncia de fraude es una denuncia que viene se repitiendo
em 20 anos sem comprovação e, pelo contrário, nessa eleição, nós tivemos dois elementos que foram importantes e se o governo tivesse feito uma fraude, talvez teria feito uma fraude, por exemplo, em Barinas. Barinas é um espaço muito importante por ser o lugar de Chávez, um lugar muito importante para o governo, e lá, eles perderam. E mais do que isso, naquela eleição, o governo perdeu mais de 100 alcaldes. Então, ganhou, mas ganhou muito menos. Né? Então, temos que levar em conta também todas essas questões e na nossa observação, nós lo hemos entendido que o processo em si ha sido um processo muito sereno, porque hasta o dia das eleições não houve algum problema, não houve enfrentamento entre as partes, e em la observação nos hemos interrogado, entrevistado los testigos de todos os partidos e todos lo informaram que a eleição corria bem, salvo umas pequenas cositas que são normais em um grande processo eleitoral e que lo temos também aqui no Brasil. Marisa, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Marisa Barbato directamente desde Belo Horizonte. Marisa, abogada, catedrática y coautora del informe sobre los resultados de la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. Ya regresamos. Continuamos hablando desde Belo Horizonte con Marisa Barbato, coautora y miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, sobre el completo informe respecto a las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Entonces, lo que tú has podido detectar es, por un lado, una jornada electoral que ha cumplido con todas las normas. Tú y todo tu equipo han podido estar a lo largo de días anteriores, el día de la elección, el día posterior, y acá todo lo que se vende es, nosotros hemos generado una página web donde nosotros decidimos las actas que nosotros decimos que son las actas, y entonces como nosotros decimos que son las actas, este es el resultado, y todo lo demás lo desconocemos, pero como tú pones énfasis, Marisa, no presentamos ninguna prueba fehaciente de lo que decimos y no recurrimos a los procesos establecidos por la ley, que es decir, si tengo algún tipo de problema, tengo derecho a impugnarlo. De todo eso no se ha hablado. Entonces, ¿esto es un tema electoral o es un tema político que hay de fondo? Entonces, Marisa. Obviamente, para mim, é um problema político. É um problema político, não um problema eleitoral, porque, como he dicho, para nós a eleição ha sido linear, não ha tido problemas, e no momento em que a oposição lo gritava a la fraude e a oposição não lo entrou em la justiça, lo ha hecho Maduro. Mas sabemos também que a oposição não reconhece as instituições do país.
no reconoce el CNE, no reconoce el Supremo, mas esa es una disputa política que existe há muitos anos, é uma disputa de ideias, é um problema de divergências políticas e nós também sabemos que há questionamentos do governo Maduro. O governo Maduro é apontado como um governo autoritário, como um governo ditatorial, mas también lo debemos decir que la oposición es una oposición autoritaria. Lo debemos decir que es una oposición que ha se manifestado con mucha violencia. No lo podemos esquecer, olvidar las guarimbas. No podemos olvidar que también en estas elecciones, el día de la proclamación y los días siguientes han sido días de mucho desorden en el Venezuela porque la oposición, la reacción de la oposición ha sido muy violenta. Los observadores lo hemos sido testigos de todo eso y en el mismo día de la proclamación, yo estaba en el ónibus que estaba regresando en el hotel y el nuestro ónibus ha sido bloqueado por un grupo de motoristas, de motoristas, de motoqueiros, que lo querían parar y el nuestro ónibus tuve que hacer una maniobra en la contramano para fugir. Y el hotel de los observadores han sido invadidos a observadores que tuvieron que mudar de hotel por cuestiones de seguridad. Eso es lo que nos vivenciamos, mas lo sabemos también que há una narración que frecuentemente deja a las personas en la incapacidad de comprender exactamente la situación, mas há muitos anos, e essa é uma coisa nota, existe uma tentativa de incidir en el proceso de la revolución bolivariana. Entonces, ¿tú crees que si identificas que esto no fue un problema electoral, porque desde el punto de vista del procedimiento todo anduvo absolutamente de manera sobre ruedas, como ustedes lo han podido comprobar y lo han podido reflejar en este informe? Lo calificas entonces de un problema político. Entonces, la pregunta final es, ¿todo esto qué es? ¿Por la lucha del petróleo? ¿Por apropiarse del petróleo mientras haya un gobierno que no le permita al norte global tomar control del petróleo de Venezuela? Estos tipos de acciones, de denuncias, de todo tipo de violencias, como tú dices, van a continuar hasta tanto no puedan llegar al petróleo. E, infelizmente, com muita tristeza, eu devo dizer que eu penso que o problema é isso. Né? Sempre ha sido o petróleo do Venezuela e a riqueza do Venezuela, porque tem outras, né? Tem o ouro, tem outros recursos que estão em la mira imperialista. Né? Então, el Venezuela está en una situación muy delicada que lo coloca en el centro. Yo pienso también de la lucha de clase, el lugar a donde se aprofunda más esa lucha de clase,
porque há também uma narração que hace com que muchos países, los Estados Unidos, la Unión Europea, estén se sientan legitimados a intervenir dentro lo que son cuestiones del país. Y no pienso que eso vaya a mudar en el tiempo, porque lo que incomoda es la revolución bolivariana que tiene raíces muy sólidas y que no permite el avance de los Estados Unidos, del imperialismo, para la apropiación de los recursos, en especial del petróleo venezolano. Y la revolución bolivariana, yo pienso que ahí aún sí habla que Maduro no tiene más consenso, lo observamos que eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Lo hemos participado a los comicios electorales de Maduro y de Edmundo. Y la participación en el comicio de Maduro, en el comicio, no los hemos observado el último comicio, en el cierre de campaña, ha sido espantosa, tan grande que ha sido la participación popular y la alegría de la población que estaba apoyando Maduro. La Simón Bolívar es una calle muy grande, muy longa, y estaba llena, y no apenas la Simón Bolívar, más 7 calles laterales, y lo hemos visto porque algunos de los observadores no lo estaban creyendo en el drone, porque había un panel que lo mostraba y los observadores han ido por muchos kilómetros la tarde y la noche para ver hasta dónde llegaba la población. Entonces, puedo decir que no lo tiene más el consenso que tuve en la época de Chávez, mas Chávez era un grande articulador, una persona con muy capacidad de atraer las personas. Maduro lo tiene menos, mas la revolución bolivariana ainda está fuerte. Marisa Barbato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esa invitación. Estoy a disposición para cualquier cosa precisar, necesitar. Y peço disculpas por el meu portuñol, ¿eh? Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias de nuevo. Obrigado. Obrigada.